El marido millonario llevó a su amante al baile, pero se sorprendió al ver a su esposa con otro hombre. Aquella noche no era como las demás. El gran salón del hotel resplandecía con la luz de enormes candelabros de cristal, mientras la música de los violines se mezclaba con el murmullo de la élite. Camila descendió del auto con una calma que jamás había sentido. Su vestido rojo se ajustaba a su figura con elegancia, como si fuera una armadura hecha a su medida. Pero lo más impactante no era su atuendo, sino su mirada, segura, decidida, diferente. Durante años, había sido solo la esposa de Emiliano, el hombre al que todos respetaban, pero que en la intimidad la reducía a un simple adorno. Pero esa noche, ella sería el centro de atención. Con paso firme, avanzó por el salón sintiendo las miradas sobre ella. Algunas mujeres murmuraban, otros hombres la observaban con interés. ¿Le importaba? Para nada. Su corazón latía con fuerza, pero no por nerviosismo, sino por emoción. Por primera vez, no se sentía atada a un apellido, ni a un matrimonio en el que solo ella había luchado por mantener viva la ilusión. Esa noche no era una más. Era la noche en la que Camila demostraría que la versión sumisa de ella había quedado enterrada. El murmullo de la gente creció de golpe. Algo había pasado. Camila giró ligeramente la cabeza y lo vio. Emiliano acababa de entrar, imponente como siempre, con ese aire de superioridad que tanto lo caracterizaba. Traje impecable, sonrisa de hombre que cree tener el mundo en la palma de su mano. Pero lo que más captó la atención de todos no fue su presencia, sino la mujer que lo acompañaba. Valeria, jovencita, esbelta, con un vestido ajustado que dejaba claro que no le importaba lo que pensara la gente. Su amante, y él la llevaba de la mano como si no tuviera esposa. Camila sintió que el tiempo se detenía por un instante. Podía haber elegido mil maneras de reaccionar: fingir sorpresa, indignarse, hacer un escándalo. Pero no, en su interior, solo una palabra resonaba: superar. No necesitaba escenitas, ni lágrimas, ni miradas dolidas. En cambio, decidió lo impensable. Sonrió. Una sonrisa serena, segura, la misma que una vez soñó dedicarle a Emiliano cuando aún lo amaba. Pero esta vez no era por él, era por ella. Emiliano sintió el golpe antes de entenderlo. Por años, había menospreciado a Camila, seguro de que jamás lo enfrentaría, que siempre estaría ahí, esperándolo en casa como una esposa perfecta. Pero algo en ella era distinto. Algo en esa mirada le heló la sangre. La vio tomar una copa de champán y girarse hacia el hombre que tenía a su lado, un sujeto alto, de porte distinguido, un hombre con quien Emiliano no la había visto antes. Un hombre que ahora le susurraba algo al oído mientras ella reía con naturalidad. El ambiente se tensó. El gran Emiliano Montenegro, el empresario más respetado, el hombre que creía tener el control de todo, sintió por primera vez una punzada de inseguridad. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Camila, su Camila, se mostraba tan tranquila con él? Y lo peor, ¿por qué ni siquiera había parpadeado al verlo con otra mujer? Valeria, a su lado, le apretó la mano, notando su incomodidad. Pero Emiliano apenas la registró. Su mente estaba en otra parte, perdida en una pregunta que lo atormentaría durante toda la noche. ¿Qué demonios estaba pasando con Camila? El aire en el salón se había vuelto más pesado. Emiliano, acostumbrado a ser el centro de atención, sentía por primera vez en su vida que la mirada de los demás no era de admiración, sino de curiosidad. Sabía lo que estaban pensando. ¿Camila tiene un amante? La idea le revolvía el estómago. No porque la amara, ese sentimiento había quedado enterrado bajo los años de indiferencia, sino porque nunca imaginó que ella pudiera hacerle frente. Durante demasiado tiempo, la vio como una mujer frágil, dependiente de él, alguien que jamás se atrevería a desafiarlo. Pero ahí estaba ella, conversando con ese hombre misterioso, sonriendo como si la traición de Emiliano nunca hubiera existido. El murmullo de la gente era casi un eco de su propio pensamiento. ¿Quién era ese tipo? Emiliano había conocido cada aspecto de la vida de Camila, o al menos eso creía. Pero este hombre no estaba en su radar. No era un amigo en común, ni un socio, ni alguien que él pudiera ubicar en la sociedad en la que se movían. Y eso lo inquietaba aún más. Sentía el control escapársele de las manos, una sensación que le resultaba intolerable. Tomó una copa de whisky y la bebió de un trago, sin apartar los ojos de ella. Valeria, de pie a su lado, notó su rigidez. Intentó llamar su atención con una caricia en el brazo, pero Emiliano apenas reaccionó. Su amante era hermosa, sí,
pero en ese momento le resultaba irrelevante. Todo su enfoque estaba en Camila. Valeria frunció los labios, molesta. Se suponía que esa noche era su presentación oficial como pareja. Se suponía que Camila debía ser la humillada, la que bajara la cabeza y se marchara hecha pedazos. Pero no, de alguna manera, la situación se había invertido. Emiliano, ¿quieres que nos vayamos?, preguntó Valeria, en un intento por recuperar su atención. No, su respuesta fue seca, definitiva. No se iría sin saber quién era ese hombre. No podía, porque si lo hacía, sería admitir que algo lo afectaba. Y Emiliano Montenegro no permitía que nada ni nadie lo desestabilizara. O al menos, eso solía creer. En la otra esquina del salón, Camila sintió la mirada de Emiliano clavada en ella como una daga. No le sorprendía, lo conocía demasiado bien. Sabía que su orgullo no le permitiría ignorar lo que acababa de presenciar. Disfrutó la sensación de tener el control por primera vez en años, pero no se dejó llevar por la euforia. Aún tenía una larga batalla por delante. El hombre a su lado, Alejandro, le ofreció otra copa de champán. «Parece que tu esposo no se esperaba esto», comentó él, con una media sonrisa. Camila tomó la copa y bebió con calma, sin desviar la mirada de Emiliano. No lo esperaba, pero me gusta que aprenda lo que se siente. Alejandro soltó una leve risa, y Emiliano lo vio. Ese sonido le hirvió la sangre. Había algo en la complicidad de Camila con ese desconocido que lo carcomía por dentro. Se suponía que él era el hombre con poder, el que podía hacer y deshacer a su antojo. Pero esta vez, sentía que el juego se le iba de las manos. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la lujosa casa de Emiliano, pero él apenas lo notó. No había dormido bien. Desde el baile, su mente no había encontrado descanso. Su rutina matutina, antes impecable y meticulosamente estructurada, se sintió extrañamente vacía. Se sirvió un café, pero el sabor amargo no era nada comparado con la sensación que lo consumía por dentro. Camila no le había dado explicaciones. No había gritos, ni reclamos, ni una escena dramática. Simplemente lo había ignorado. Y eso era peor que cualquier confrontación. Tomó su celular y revisó los mensajes. Nada de Camila. Ningún intento de justificación. Ni siquiera un reproche. ¿Cómo era posible? Durante años, él había tomado decisiones por los dos, creyendo que ella siempre estaría ahí, dispuesta a aceptar lo que él quisiera darle. Pero esta vez, Camila no reaccionaba como él esperaba. No como la esposa resignada que él conocía. Algo había cambiado. Por otro lado, Valeria intentaba llamar su atención con mensajes cariñosos y promesas de encuentros apasionados. Pero Emiliano apenas los leyó. Se sintió irritado. Anoche, la presencia de Valeria no había significado nada. Camila, en cambio, se había convertido en un enigma que no podía descifrar. Lo perturbaba el hecho de que ella pudiera seguir con su vida sin siquiera mirarlo, como si él ya no fuera importante. Mientras tanto, Camila se preparaba para un día que marcaría un nuevo comienzo. Frente al espejo, observó su reflejo con una sensación desconocida, satisfacción. Aún recordaba la expresión de Emiliano cuando la vio con Alejandro, la mezcla de desconcierto y rabia en su mirada. Lo había disfrutado, sí, pero su mayor victoria no era hacerlo sentir celos, sino liberarse de la versión de ella misma que lo había permitido todo. Desayunó sin prisa, disfrutando de cada bocado. Por primera vez en mucho tiempo, tenía hambre. Hambre de vivir, de descubrir lo que era capaz de lograr sin la sombra de Emiliano sobre ella. La noche anterior había sido solo el primer paso. Ahora, su objetivo era más grande: recuperar su poder, su independencia y su dignidad. Más tarde, cuando Emiliano llegó a la oficina, esperaba encontrar alguna señal de que Camila aún estaba afectada. Quizás un mensaje en el que intentara hablar con él. Alguna nota en la casa, un rastro de inseguridad. Pero no, Camila no se había molestado en llamarlo ni en enviarle una sola palabra. En su lugar, recibió un correo de su abogado. Un correo con documentos que nunca pensó que vería. Camila sintió el aire fresco golpear su rostro mientras salía del edificio donde acababa de tener su reunión con Alejandro. Aún tenía el corazón acelerado, pero no de miedo, sino de emoción. Había pasado años viviendo bajo la sombra de Emiliano, creyendo que su mundo giraba en torno a su matrimonio. Pero ahora, por primera vez, tenía un propósito propio. Su proyecto de organización de eventos estaba tomando forma, y lo más increíble era que no tenía que pedirle permiso a nadie para hacerlo.
Alejandro había sido claro desde el principio. No le ofrecía ayuda por lástima ni por caridad. Creía en ella como profesional. Y eso era algo que la sacudía hasta los huesos. Durante demasiado tiempo, se había acostumbrado a que Emiliano la subestimara, a que minimizara sus sueños con frases como: «Eso no es para ti, deja que yo me encargue» o «no tienes cabeza para los negocios». Pero Alejandro la veía diferente. La trataba como alguien capaz. Mientras caminaba hacia su auto, su teléfono vibró. Un mensaje de Emiliano. «¿Hasta cuándo vas a hacer este espectáculo ridículo?» Camila soltó una risa seca. ¿Espectáculo? ¿Ridículo? El mismo hombre que había llevado a su amante del brazo a un evento público ahora tenía el descaro de recriminarle por su nueva vida. No le respondió. Ya no tenía por qué darle explicaciones. Esa misma tarde, Alejandro la llevó a conocer una de las locaciones que podrían ser clave para su nuevo negocio. Un hotel con un salón majestuoso, ideal para eventos de alto nivel. Camila recorrió el lugar con una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de estar al frente de un negocio propio era emocionante, pero también aterradora. ¿Tienes miedo?, preguntó Alejandro, observándola con atención. Camila lo miró y, por un momento, consideró mentir. Decir que estaba segura, que no dudaba ni por un segundo de su capacidad. Pero algo en la forma en que la miraba le hizo ser honesta. Sí, pero eso no significa que no lo voy a hacer. Alejandro sonrió, y ella sintió una chispa de orgullo en su interior. Había pasado años silenciando sus propios deseos por miedo a desilusionar a Emiliano, por temor a fracasar, por la inseguridad de pensar que sin él no era nada. Pero ahora, estaba dispuesta a enfrentarlo todo. Mientras tanto, en su oficina, Emiliano miraba su teléfono con el ceño fruncido. Camila no le había respondido. Ni una sola palabra. La Camila de antes se habría apresurado a justificarse, a tranquilizarlo, a explicarle cada uno de sus movimientos. Pero esta nueva versión de ella era un enigma. Emiliano llegó a casa con el ceño fruncido y el corazón cargado de frustración. Apenas cruzó la puerta, su mirada recorrió cada rincón con la esperanza de encontrar a Camila, pero el silencio de la casa le confirmó lo que ya temía. Ella no estaba. Ni siquiera había dejado rastros de su rutina de siempre. No su perfume en el aire, no su bolso sobre la mesa de entrada, ni siquiera las luces encendidas como solía hacerlo cuando lo esperaba hasta tarde. Esa ausencia lo golpeó como un puño en el estómago. Se aflojó la corbata y se sirvió un whisky, intentando calmar la incomodidad que lo carcomía. No era solo la actitud de Camila lo que lo inquietaba, sino ese hombre, Alejandro Cárdenas. Su nombre rondaba en su cabeza como una alarma constante. La investigación que había mandado hacer aún no le revelaba todo lo que necesitaba saber. Pero algo estaba claro. Alejandro no había aparecido en la vida de Camila por casualidad. Por otro lado, Camila disfrutaba de una noche distinta, lejos de la prisión emocional que había sido su matrimonio. Alejandro la había invitado a cenar en un restaurante exclusivo, pero no como un gesto romántico, sino como una celebración de su nueva sociedad. La noche era fresca, y la brisa le hacía sentir que respiraba un aire distinto, menos pesado. «Aún no puedo creer que esté haciendo esto», admitió Camila, con una sonrisa sincera. Alejandro la observó con calma antes de responder. «¿Por qué? ¿Por qué siempre pensaste que tu lugar era solo al lado de Emiliano?» Ella bajó la mirada un segundo, avergonzada por lo fácil que él leía su historia. «No era solo eso. Me acostumbré a la idea de que lo mío era estar en casa, apoyándolo. Supongo que me convertí en alguien que vivía para los sueños de otro. Entonces ya era hora de despertar», dijo él, con firmeza. «¿Por qué, Camila? Tú no eres la mujer que Emiliano quiso hacerte creer que eras». Sus palabras la sacudieron más de lo que esperaba. Alejandro tenía razón. Y quizás lo más sorprendente de todo era que él la conocía de antes, de mucho antes. Más tarde esa noche, mientras Emiliano revisaba los documentos de su divorcio, recibió un nuevo informe sobre Alejandro. Y ahí estaba, la pieza que le faltaba. Alejandro no era un desconocido en la vida de Camila. Él había formado parte de su pasado, de una etapa que Emiliano siempre había creído enterrada. Por primera vez en años, Emiliano sintió miedo. No el miedo común, el que se siente ante una amenaza pasajera, sino un miedo profundo, arraigado en su pecho, el tipo de temor que solo se experimenta cuando algo que dabas por seguro se te escapa de las manos sin que puedas evitarlo. Camila siempre había estado ahí, siempre le había pertenecido, o al menos, eso había pensado él. Pero ahora, se enfrentaba a una verdad inaceptable. Ella estaba cambiando.
y lo estaba haciendo sin él. La información sobre Alejandro lo tenía en vilo. No era un socio más. No era un inversionista que simplemente había decidido apostar por Camila. Era un fantasma del pasado, un hombre con quien su esposa había compartido una historia antes de que él entrara en su vida. Y ahora, después de tantos años, volvía justo en el momento en que ella decidía alejarse. ¿Casualidad? Emiliano no creía en esas cosas. Esa noche, la casa se sintió más vacía que nunca. Emiliano recorrió los pasillos en silencio, observando cada rincón con una sensación extraña. Todo seguía igual y, al mismo tiempo, todo era distinto. Miró la habitación que compartían y notó los pequeños cambios. El perfume de Camila ya no impregnaba las sábanas, su lado del closet estaba más despejado, y sobre la cómoda faltaban sus joyas favoritas. Tal vez no se había llevado todas sus cosas aún, pero lo haría pronto. Y eso lo desesperaba. Al día siguiente, Emiliano decidió hacer algo que nunca antes había necesitado: ir tras ella. Apareció sin previo aviso en la nueva oficina de Camila, con una seguridad que contrastaba con el torbellino de emociones que lo consumía por dentro. La encontró revisando documentos con Alejandro, y la visión de ambos juntos lo hizo apretar los puños con fuerza. «Necesito hablar contigo», dijo, con voz tensa. Camila levantó la vista con tranquilidad, sin rastro de sorpresa. «Estoy ocupada. Si es algo urgente, podemos agendar una reunión». La frialdad de su tono fue como un golpe directo al orgullo de Emiliano. Desde cuando ella le hablaba así, siempre había sido dócil, siempre había estado dispuesta a dejarlo todo por él. Pero ahora, frente a sus ojos, era otra persona. «No estoy preguntando, Camila». Alejandro intervino con una sonrisa calmada, pero con un filo evidente en su mirada. «Si quieres discutir asuntos personales, este no es el lugar. Camila tiene trabajo que hacer». La sangre de Emiliano hirvió. ¿Desde cuándo este hombre tenía derecho a interponerse entre ellos? Camila observó a Emiliano con una serenidad que lo desconcertó. Durante años, había dominado cada espacio en el que entraba. Había impuesto su voluntad sin resistencia. Pero esta vez, frente a ella, sintió por primera vez que su presencia no tenía el mismo efecto de antes. No hubo miedo en sus ojos, ni sumisión, ni siquiera rabia. Solo una calma que lo irritaba aún más. «¿Qué quieres, Emiliano?», preguntó Camila, cruzando los brazos con una postura firme. Él la estudió por unos segundos, buscando en su rostro algún rastro de la mujer que solía conocer. No lo encontró. «Quiero hablar contigo, pero en privado». Camila soltó una leve risa. «No tenemos nada que hablar. Todo lo que teníamos que decirnos ya quedó claro». Alejandro permaneció en silencio, pero su presencia era una amenaza en sí misma. Emiliano sintió una punzada de celos que lo desconcertó. ¿Desde cuándo se preocupaba tanto por con quién pasaba el tiempo Camila? Había sido suya durante años, y ahora simplemente tenía que verla alejarse. No, no lo aceptaría. «No tienes por qué hacerlo así, Camila», dijo con voz grave. «No tienes por qué convertir esto en una guerra». Ella entrecerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que un destello de furia cruzara su rostro. «¿Guerra? ¿Es eso lo que piensas? Emiliano, la guerra empezó cuando decidiste que nuestro matrimonio no valía la pena. Cuando me hiciste invisible». Su voz no se quebró. No había lágrimas, ni súplicas, ni dolor. Solo una declaración de hechos, dicha con una firmeza que lo dejó sin respuesta. Por dentro, Emiliano sintió una punzada de frustración. No estaba acostumbrado a esto. Camila siempre había sido la que intentaba salvar las cosas, la que cedía, la que buscaba soluciones. Pero ahora, lo estaba enfrentando de una manera que no sabía manejar. Se acercó un poco más, bajando la voz. «¿Es por él? ¿Por Alejandro?». Camila mantuvo su expresión impasible. «Esto es por mí». Los rumores se propagaron como pólvora. Lo que antes era un secreto cuidadosamente guardado ahora estaba en boca de todos. En cenas de la alta sociedad, en reuniones de negocios, en los pasillos de las oficinas más prestigiosas, un mismo murmullo recorría los círculos elitistas. Emiliano Montenegro engañó a su esposa con una mujer más joven y ahora ella está rehaciendo su vida con otro hombre. Emiliano lo sintió como una bofetada. Durante años, había construido una imagen impecable, la de un empresario intachable, un hombre de éxito que dominaba no solo los negocios, sino su vida personal. Pero ahora, esa fachada se resquebrajaba. En cada evento al que asistía, en cada junta a la que llegaba, podía notar las miradas furtivas,
los comentarios en voz baja. Peor aún, podía sentir que su nombre ya no era sinónimo de admiración, sino de escándalo. Lo que más lo enfurecía era la frialdad con la que Camila manejaba la situación. No había hecho ninguna declaración pública, no había buscado confrontarlo, ni siquiera había hecho un escándalo. Simplemente había seguido adelante, como si él no existiera, como si su traición nunca la hubiera afectado. Y eso lo carcomía por dentro. Valeria, en cambio, estaba al borde de un ataque de nervios. «No entiendo cómo pasó esto», gritó, mientras caminaba de un lado a otro en el departamento de Emiliano. Se suponía que ella debía ser la humillada, no yo. Emiliano la observó sin decir nada. Se estaba dando cuenta, poco a poco, de que Valeria no era el trofeo que una vez creyó que era. Al principio, su aventura había sido emocionante, una forma de reafirmar su poder, de recordar que podía tener a cualquier mujer que quisiera. Pero ahora, mirándola, sintió algo que jamás imaginó que llegaría a sentir: hastío. «Alguien filtró la información», dijo él, con la mandíbula tensa. «Y quiero saber quién fue». Por su parte, Camila se mantuvo al margen de la tormenta mediática. No tenía interés en el chisme, ni en las opiniones de la gente. Su única prioridad era su nueva vida, su independencia, su futuro. Pero Alejandro, siempre atento a todo, no pudo evitar hacerle una pregunta. ¿Y si la noticia la filtró Emiliano para hacerse la víctima? Camila negó con una leve sonrisa. No, él no es de los que juegan a la víctima. Alejandro la miró con curiosidad. Entonces, ¿quién fue? Camila bebió un sorbo de vino y respondió con una calma inquietante. Alguien que entiende que la verdadera venganza no es el escándalo, es el olvido. La caída de un hombre poderoso nunca sucede de golpe, sino en pequeños y humillantes desplomes que van carcomiendo su mundo desde dentro. Emiliano siempre había sido un titán en los negocios, un hombre con la capacidad de moldear su destino con un solo apretón de manos. Pero últimamente, sentía que todo lo que alguna vez controló se le escurría entre los dedos. Primero fueron los inversionistas. La controversia sobre su vida personal no debería haber sido un problema. Después de todo, los ricos y poderosos estaban acostumbrados a los escándalos, pero esta vez, la historia tenía un giro que lo hacía ver como el gran perdedor. No era el empresario exitoso que disfrutaba de una amante, sino el esposo traicionado que, después de despreciar a su mujer, la veía resurgir más fuerte que nunca. Y la imagen de Camila no hacía más que reforzar esa narrativa. Después vinieron los contratos cancelados. Algunos de sus socios comenzaron a distanciarse bajo excusas débiles. Los proyectos que antes cerraba con facilidad ahora enfrentaban trabas inexplicables. Peor aún, una de las empresas con las que competía había empezado a ganar terreno de una manera sospechosamente rápida. Fue entonces cuando Emiliano descubrió la verdad. Alejandro Cárdenas no era solo un socio de Camila, no era solo un hombre de su pasado. Era, además, uno de los inversionistas más agresivos en el mercado y había puesto los ojos en su imperio. Mientras Emiliano lidiaba con el caos en su vida personal, Alejandro había movido sus piezas en silencio, asegurándose de que su nombre apareciera en las negociaciones clave que Emiliano estaba perdiendo. Una noche, con el whisky quemándole la garganta, Emiliano enfrentó a Valeria con una frialdad que la dejó helada. ¿Tú filtraste la noticia?, preguntó, sin rodeos. Ella parpadeó varias veces, sorprendida. Yo, claro que no. ¿Por qué haría algo así? Pero Emiliano no le creyó. Tal vez no había sido ella, pero tampoco le importaba. Valeria ya no significaba nada. Su presencia era solo un recordatorio de la cadena de malas decisiones que lo habían llevado a este punto. Mientras tanto, Camila cerraba otro trato importante para su empresa. Cada día que pasaba, se sentía más segura, más completa. La versión de sí misma que una vez fue, la mujer que vivía para complacer a Emiliano, parecía cada vez más lejana. El sol de la mañana se reflejaba en los ventanales de la nueva oficina de Camila. Su empresa, que hasta hace poco era solo un sueño lejano, ahora se estaba convirtiendo en una realidad. Firmó los últimos documentos de la negociación con manos firmes, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Había cerrado un trato importante, uno que no solo consolidaba su negocio, sino que además la posicionaba en un sector en el que Emiliano nunca la había tomado en serio. Se recargó en su silla y sonrió. Por primera vez en años, no tenía que pedir permiso ni justificar sus decisiones. Era dueña de su destino.
Alejandro entró a la oficina con una taza de café en la mano y la miró con una sonrisa divertida. Esa cara me dice que hoy fue un buen día. Camila lo miró con complicidad. Hoy fue el mejor. Alejandro se sentó frente a ella y la observó con detenimiento. Desde que la había reencontrado, la había visto transformarse en una mujer distinta, más fuerte, más segura. Pero también notaba algo más. Una especie de brillo en su mirada que, en el pasado, había estado apagado. Nunca dudé de que podrías hacerlo, dijo él. Lo único que necesitabas era dejar de cargar con el peso de alguien que nunca te valoró. Camila no respondió de inmediato. Sabía que Alejandro tenía razón. Durante años, había construido su vida alrededor de Emiliano, pensando que su felicidad dependía de él. Pero ahora se daba cuenta de que había perdido tanto tiempo tratando de ser la esposa perfecta, cuando en realidad, él nunca había sido el esposo que ella necesitaba. Mientras tanto, en su despacho, Emiliano arrojaba con furia un expediente sobre su escritorio. Cada día que pasaba, su empresa sufría un golpe más. Cada decisión que tomaba parecía empujarlo más hacia el borde del abismo. Pero lo que más lo atormentaba no era el fracaso financiero. Era ver cómo Camila florecía sin él. Por las noches, la imagen de ella aparecía en su mente como un recordatorio de todo lo que había dado por sentado, de todo lo que había perdido. No debiste dejarla ir, dijo su socio en una reunión, con un tono que Emiliano encontró irritante. Dicen que ahora está con Alejandro Cárdenas. Buena jugada de su parte. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Alejandro y Camila? ¿Eso era lo que todos pensaban? Valeria había imaginado muchas cosas cuando Emiliano finalmente la tomara como su pareja oficial. Pensó que tendría una vida de lujos, que la sociedad la aceptaría como la nueva mujer del hombre más poderoso de la ciudad, que Camila quedaría desterrada como una simple exesposa. Pero nada de eso sucedió. En cambio, se encontró atrapada en una pesadilla en la que ella, la amante, había sido reducida a un papel irrelevante. Lo peor no era la indiferencia de Emiliano. Lo peor era que todo el mundo hablaba de Camila. La mujer a la que supuestamente había destronado ahora brillaba más que nunca, sin necesitarlo a él, sin siquiera tomarse la molestia de responder a las habladurías. Esto no es justo, bufó, tirando su copa de vino sobre la mesa de centro. Se suponía que Emiliano y yo, su amiga, sentada frente a ella, alzó una ceja con burla. Se suponía que ibas a reemplazar a Camila y vivir tu cuento de hadas. ¡Qué ingenua! Querida, Emiliano nunca pensó en ti más allá de lo que representabas en ese momento. Las palabras le dolieron más de lo que quería admitir, porque eran ciertas. Mientras tanto, Emiliano pasaba cada vez menos tiempo con Valeria. Su mente estaba en otra parte. Se dedicaba a intentar reparar los daños de su empresa, a encontrar una manera de frenar a Alejandro, aunque no quería aceptarlo, a vigilar cada paso de Camila. Era enfermizo, lo sabía, pero no podía evitarlo. Valeria lo sintió. Sintió la distancia, sintió el desinterés, sintió como su papel en la vida de Emiliano se volvía cada vez más pequeño. Una noche, incapaz de soportar más, irrumpió en su casa con furia. «Dime la verdad», exigió, con la voz temblorosa. «¿Sigues enamorado de ella?» Emiliano la miró en silencio, con una expresión que Valeria no supo descifrar. Y ese silencio fue más cruel que cualquier respuesta. Camila se sentó en su oficina con los papeles de divorcio frente a ella. Había postergado ese momento más de lo que quería admitir. No por dudas, sino porque, de alguna manera, poner su firma en ese documento significaba cerrar una etapa de su vida que había durado demasiado. Respiró hondo, dejando que sus dedos recorrieran el borde del papel. No había vuelta atrás. No quería que la hubiera. Alejandro entró sin anunciarse, con esa naturalidad con la que parecía moverse en todos los espacios de su vida últimamente. Se apoyó en el marco de la puerta y la observó en silencio. ¿Lista? Camila levantó la vista y sonrió. Más que nunca, tomó la pluma y firmó con mano firme. No hubo lágrimas, no hubo nostalgia, solo una extraña sensación de ligereza, como si, por fin, se hubiera quitado un peso de encima. Mientras tanto, en su oficina, Emiliano recibió una notificación de su abogado. Abrió el correo con el ceño fruncido y, al ver el documento adjunto, sintió una punzada en el pecho. Camila había firmado el divorcio. Se recargó en su silla, dejando escapar un suspiro pesado. Había pensado, de forma arrogante, que ella lo pensaría 2 veces,
que tal vez se aferraría a la historia que compartieron. Pero no, ella lo estaba dejando sin mirar atrás. Más tarde, cuando Emiliano llegó a casa, encontró el closet de Camila casi vacío. Había dejado solo algunas cosas, detalles insignificantes que no necesitaba. Y fue ahí, en medio del silencio, cuando entendió que Camila ya no vivía allí. Esa misma noche, ella celebró con Alejandro su nuevo comienzo. No porque estuviera en busca de otro amor, sino porque, por primera vez en su vida, estaba eligiéndose a sí misma. El silencio de la casa lo devoraba. Emiliano caminó por el pasillo con una sensación que jamás había experimentado: vacío. Años atrás, cuando cruzaba esa puerta, siempre encontraba a Camila allí, a veces esperándolo con una sonrisa, otras con un gesto cansado después de un día largo, pero siempre estaba. Ahora, todo lo que quedaba eran espacios vacíos y una sensación sofocante de soledad. Pero Emiliano no era un hombre que se rendía. Si Camila creía que todo estaba resuelto con una firma en un papel, estaba equivocada. Aún tenía algo que descubrir: quién era realmente Alejandro Cárdenas. Y, sobre todo, por qué había aparecido justo ahora. Las respuestas llegaron más rápido de lo que esperaba. Una llamada de su abogado le reveló la pieza clave que le faltaba. Alejandro no solo era un empresario poderoso, sino que tenía una conexión directa con su pasado. Esa noche, Emiliano se presentó sin invitación en la oficina de Alejandro. «Sabía que vendrías», dijo Alejandro, sin levantar la vista de los papeles que revisaba. «Cierra la puerta, Emiliano». Montenegro lo observó con desconfianza antes de hacer lo que le pedía. «¿Por qué estás detrás de todo esto?», preguntó, con voz tensa. «No me vengas con cuentos de que esto es solo negocios. Tú tenías una razón para meterte en mi vida». Alejandro finalmente lo miró. Su expresión no tenía rabia, ni satisfacción, solo una calma peligrosa. «Esto no es venganza, Emiliano. Es justicia». Esas palabras hicieron que el aire en la oficina se volviera denso. Emiliano frunció el ceño, sintiendo una punzada de inquietud en el pecho. ¿Justicia por qué? Alejandro apoyó las manos sobre el escritorio y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Por alguien a quien tú destruiste hace muchos años». El nombre golpeó a Emiliano como un puñetazo en el estómago. Alejandro pronunció aquellas palabras con calma, pero su significado lo dejó sin aire. «Mi padre, Emiliano. Tú lo arruinaste». Montenegro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante años, había hecho negocios sin mirar a quien dejaba atrás, sin preocuparse por los daños colaterales de su ambición. Pero en ese momento, frente a Alejandro Cárdenas, supo que su pasado finalmente lo había alcanzado. «No sé de qué estás hablando», dijo con frialdad, aunque su mente ya comenzaba a buscar en los recuerdos. Alejandro sonrió, pero no había humor en su expresión. «Claro que lo sabes. Hace más de 20 años, hiciste una adquisición agresiva que dejó en la ruina a muchas familias. Mi padre era dueño de una de esas empresas. Lo destrozaste, lo dejaste sin nada. Y yo pasé mi infancia viendo como un hombre honorable se hundía porque un tiburón como tú decidió que su empresa valía más en pedazos». Emiliano sintió una punzada de incomodidad. No recordaba los detalles, pero sabía que esas prácticas eran comunes en el mundo en el que él había triunfado. Negocios eran negocios. «Si me guardas rencor por algo que pasó hace 2 décadas, eso es problema tuyo», replicó, recuperando su tono de soberbia. «Yo hice lo que tenía que hacer». Alejandro soltó una carcajada seca y negó con la cabeza. «¿Sabes qué es lo irónico? Que mientras tú te convertías en el gran Emiliano Montenegro, yo trabajé sin descanso para llegar hasta aquí. Me volví más fuerte, más inteligente, y el destino, en su forma retorcida, me puso en el camino de Camila». Emiliano sintió su pecho tensarse. «No metas a Camila en esto». Alejandro lo miró con intensidad. «Camila es la razón por la que no te he destruido por completo. Porque ella, a diferencia de ti, no es un monstruo. Pero ahora, ya no necesita tu sombra para brillar». La frase le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Emiliano se quedó en silencio, sintiendo cómo, poco a poco, la certeza de su caída se hacía más real. Valeria nunca había sido una mujer paciente. Había pasado años perfeccionando su estrategia, asegurándose de estar en el lugar correcto, con la persona correcta. Y sin embargo, ahora, cuando finalmente tenía lo que tanto había deseado, todo se desmoronaba ante sus ojos. Emiliano estaba distante, distraído, obsesionado con Camila y con ese maldito Alejandro Cárdenas.
En un intento desesperado por recuperar su lugar, Valeria decidió hacer lo que mejor sabía: manipular. Una noche, apareció en la casa de Emiliano con una botella de vino y un vestido que sabía que él solía admirar. «Pensé que podríamos relajarnos un poco», susurró, deslizándose dentro sin esperar invitación. «Has estado muy tenso últimamente». Pero Emiliano apenas le prestó atención. Se sirvió un whisky sin mirarla, con la mente en otro lugar. «No estoy de humor, Valeria». La indiferencia fue como una bofetada. Valeria cerró los puños y respiró hondo. No iba a dejar que la echaran a un lado como si fuera un error insignificante. «Es por Camila, ¿verdad?», soltó con veneno en la voz. «Por Dios, Emiliano, ¿no te das cuenta de lo patético que es esto? Ella te dejó. Ya no le importas». Emiliano la miró con frialdad. «Vete, Valeria». Pero ella no iba a rendirse tan fácilmente. «Si crees que Camila es un ángel, estás equivocado. ¿O acaso nunca te preguntaste qué hacía ella mientras tú estabas fuera? Tal vez no eras el único con secretos». Sus palabras hicieron que Emiliano se tensara por un segundo. Valeria lo notó y sonrió, satisfecha. «Alejandro y Camila se ven demasiado cómodos juntos, ¿no crees? Quizás lo suyo no es tan reciente como parece». La idea lo incomodó más de lo que quiso admitir. Pero incluso en su rabia, Emiliano no era estúpido. «Tú no sabes nada», espetó, dejando su vaso con fuerza sobre la mesa. «Lo único que te importa es que te estoy dejando atrás». El sol de la mañana se filtraba a través de las amplias ventanas de la oficina de Camila, bañando la habitación con un resplandor dorado. Ella estaba de pie frente a su escritorio, revisando los últimos documentos de la negociación que estaba por cerrar. Su empresa de eventos estaba creciendo a una velocidad que ni ella misma había anticipado. En menos de 6 meses, había conseguido contratos con las firmas más exclusivas de la ciudad, y su nombre empezaba a ser reconocido en un mundo en el que Emiliano nunca le había permitido entrar. Cada firma que estampaba sobre los documentos era un recordatorio de que ya no necesitaba la validación de nadie. Durante años, había creído que su valor dependía de su matrimonio, de su papel como la esposa de Emiliano Montenegro. Pero ahora entendía que había vivido con los ojos cerrados, atada a un hombre que nunca la vio por lo que realmente era: una mujer capaz, inteligente y con una ambición que solo ahora estaba comenzando a descubrir. Alejandro entró en la oficina sin previo aviso, sosteniendo 2 cafés en la mano. «Tienes esa mirada otra vez», comentó, con una sonrisa divertida. «La de no puedo creer que esté logrando todo esto». Camila dejó los papeles sobre el escritorio y cruzó los brazos, fingiendo indignación. «¿Eso significa que crees que todavía dudo de mí misma?». Alejandro le tendió uno de los cafés y la miró con intensidad. «No, significa que aún estás acostumbrándote a verte como los demás te vemos». Sus palabras la hicieron sonreír, pero también la tocaron en lo más profundo. Había sido difícil desprenderse de los años de manipulación emocional que Emiliano le había impuesto, de esa sensación de que siempre necesitaba su aprobación para avanzar. Pero Alejandro tenía razón. Ya no era la mujer de antes. La reunión con los inversionistas fue un éxito. Cuando salió de la sala de conferencias, con su equipo felicitándola y sus nuevos socios estrechándole la mano, sintió algo que nunca antes había experimentado: orgullo genuino. No porque alguien más la validara, sino porque sabía que todo lo que estaba logrando era producto de su propio esfuerzo. Pero la felicidad duró poco. Cuando regresó a su oficina, encontró un sobre su escritorio. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante. Lo abrió con curiosidad, y en cuanto sacó el contenido, su expresión cambió. Dentro del sobre había una serie de fotos. Fotos de ella con Alejandro. Nada comprometedor, pero tomadas en momentos en los que parecían más cercanos de lo que realmente eran. Conversaciones en restaurantes, miradas cómplices en reuniones, incluso una imagen de ellos riendo juntos en un evento reciente. Pero lo que más le inquietó fue la nota que venía con las fotos. «Si crees que te vas a salir con la tuya, estás muy equivocada». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No necesitaba preguntarse quién estaba detrás de esto. El whisky quemaba su garganta, pero Emiliano apenas lo notó. Estaba sentado en la oscuridad de su despacho, con la mirada fija en la ciudad iluminada frente a él. Desde su oficina en el último piso de la Torre Montenegro, podía ver el mundo que él mismo había construido. Un imperio forjado con ambición, estrategia y control absoluto. Pero ahora sentía que todo se le escurría de las manos. Su empresa estaba sufriendo.
No lo suficiente para hundirlo por completo, pero sí lo bastante como para hacerle sentir la presión de una amenaza latente. Cada negocio perdido, cada inversionista que se alejaba, cada oportunidad que desaparecía sin razón aparente, todo apuntaba a una sola persona: Alejandro Cárdenas. Ese hombre había llegado a su vida como un vendaval. Primero, reapareció en el mundo de Camila, luego en los negocios, y ahora parecía estar en todas partes. Emiliano no podía evitar preguntarse cuánto de todo esto había sido planificado desde el principio. ¿Había sido Camila parte del plan? ¿O acaso su alejamiento había sido una decisión genuina? Tomó otro trago y apretó la mandíbula. La idea de que Camila pudiera haber encontrado en Alejandro algo que él nunca le dio le resultaba insoportable. El sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Contestó sin mirar el número. ¿Qué? Gruñó. Se está cayendo todo, Emiliano. La voz de su abogado sonaba tensa. Alejandro está moviendo piezas muy rápido. No se está quitando inversionistas clave. Emiliano cerró los ojos por un instante, inhalando profundo. Necesito que frenes esto. Encuentra una forma. No será fácil. Nadie quiere enfrentarse a Cárdenas en este momento. Su influencia crece cada día. El whisky dejó de saberle bien. Emiliano dejó el vaso sobre el escritorio y se pasó la mano por el rostro. Déjame pensar. Te llamaré luego. Colgó sin despedirse. El eco de la llamada aún resonaba en su mente cuando Valeria entró en su despacho sin anunciarse. Tienes que hacer algo, dijo con voz desesperada. Alejandro no solo te está quitando los negocios, Emiliano. Te está quitando a Camila. Él alzó la vista con una mirada fría. Camila ya no es mi problema. Valeria soltó una risa incrédula. ¿En serio? ¿Eso es lo que piensas? Porque todo en ti dice lo contrario. Emiliano sintió un nudo en el estómago. No quería darle la razón, pero no podía negar la verdad. Valeria dio un par de pasos hacia él, apoyando las manos sobre su escritorio. No puedes permitir que se salga con la suya. Camila está con él, Emiliano. Y si no haces nada, él va a quedárselo todo. Los dedos de Emiliano se crisparon. La imagen de Camila con Alejandro era un pensamiento que lo perseguía cada noche. ¿Y si en realidad había sido él el engañado todo este tiempo? Se levantó con brusquedad. Si Alejandro cree que puede destruirme, está muy equivocado. La lluvia golpeaba los ventanales de la oficina de Emiliano con una fuerza inusual, como si el clima reflejara el caos interno que lo consumía. Sentado en su silla de cuero, con los codos apoyados sobre el escritorio y las manos entrelazadas sobre la boca, revisaba el expediente que su investigador privado había conseguido sobre Alejandro Cárdenas. Cada página que pasaba aumentaba su frustración. Alejandro no era un simple empresario con ambición. Era meticuloso, calculador, un estratega que había esperado pacientemente el momento adecuado para atacar. Su ascenso en el mundo de los negocios no había sido casualidad. Cada paso, cada inversión, cada movimiento lo había llevado a una sola dirección, el mismo. Pero lo que más le heló la sangre fue el último informe, un documento con fecha de más de 20 años atrás, que confirmaba algo que Emiliano jamás habría imaginado. Alejandro no solo era un empresario ambicioso, era el hijo de Ernesto Cárdenas. El nombre encendió una alarma en su mente. Emiliano conocía esa historia. Ernesto había sido un empresario que, en su juventud, intentó desafiar el crecimiento de Montenegro Industries. Fue un idealista, un hombre que creyó que podía competir con él sin ensuciarse las manos. Pero los negocios no eran para los sentimentales. Emiliano lo había aplastado sin piedad, adquiriendo su compañía y dejándolo en la ruina. Para él, había sido solo una transacción más, un movimiento estratégico, pero para Alejandro, había sido el inicio de su venganza. Emiliano cerró los ojos por un momento, recordando la imagen borrosa de un niño que, años atrás, miraba a su padre perderlo todo. Así que este es tu juego, Cárdenas, murmuró para sí mismo. Pero había algo más que no terminaba de encajar. Alejandro tenía razones para destruirlo. Sí, pero ¿qué papel jugaba Camila en todo esto? ¿Era solo una coincidencia que hubieran terminado tan cerca? El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Contestó de inmediato. Dime que tienes algo más. La voz de su investigador sonaba grave. Tengo algo, y no te va a gustar. Emiliano se irguió en su silla. Habla. Alejandro y Camila se conocieron mucho antes de lo que pensabas. No fue casualidad que apareciera en su vida ahora. Ellos ya tenían un pasado juntos. Las palabras hicieron que Emiliano sintiera un escalofrío recorrerle la espalda.
¿De qué hablas? Hubo un silencio en la línea, como si el hombre al otro lado dudara antes de continuar. Hace años, cuando Camila aún no estaba contigo, ella y Alejandro tuvieron una historia. No duró mucho, pero fue intensa. Luego ella te conoció a ti, y por razones que aún no entiendo del todo, se alejó de él. Pero ahora todo encaja. El corazón de Emiliano latió con fuerza. ¿Quieres decir que Alejandro no solo está vengándose de mí, sino que también está tratando de recuperar a Camila? No hay pruebas de que ella lo vea de esa forma, dijo el investigador. Pero él sí. Emiliano sintió que el aire se volvía pesado. Si Alejandro había entrado en su mundo con la intención de destruirlo, entonces no solo se trataba de negocios, también se trataba de Camila. Y eso era algo que Emiliano no estaba dispuesto a permitir. El tiempo parecía moverse más lento mientras Emiliano recorría su oficina con pasos pesados. Había pasado la noche en vela, con el vaso de whisky intacto sobre la mesa y un montón de papeles desordenados que había leído una y otra vez. Sabía que Alejandro lo estaba cercando en los negocios. Sabía que Camila ya no lo necesitaba y que su mundo, el que había construido con tanto control, se estaba desmoronando. Pero lo que realmente lo carcomía por dentro era la última revelación. Camila y Alejandro habían compartido un pasado. Se pasó una mano por el rostro, tratando de ahogar la sensación de frustración. No podía soportar la idea de que ella hubiera tenido una historia con él, ni la posibilidad de que estuviera considerando volver a su lado. La idea de perder a Camila le resultaba más insoportable de lo que jamás hubiera imaginado. Entonces, tomó una decisión. No era un hombre de súplicas ni de sentimentalismos baratos, pero si quedaba una última oportunidad para arreglar las cosas, tenía que intentarlo. No podía permitir que Alejandro se saliera con la suya, que le arrebatara a Camila como si él nunca hubiera significado nada en su vida. Se acabó, murmuró para sí mismo. Salió de la oficina con un solo objetivo en mente: encontrar a Camila y hacerla entender que no podía marcharse sin más. Una conversación pendiente. La encontró en su oficina, revisando unos documentos con su equipo. Cuando ella levantó la vista y lo vio, su expresión se mantuvo serena. No hubo sorpresa, ni rabia, ni rastro de la mujer que una vez lo había mirado con admiración. ¿Podemos hablar?, preguntó Emiliano con voz firme. Camila se tomó su tiempo antes de responder. Sus empleados miraban la escena con curiosidad, pero ella solo hizo un gesto con la cabeza para que los dejaran solos. Cuando la puerta se cerró, cruzó los brazos y lo miró con paciencia. ¿Sobre qué, Emiliano? Él frunció el ceño, irritado por su tono distante. Tú y yo no hemos terminado. Ella dejó escapar una leve risa, pero no había humor en ella. ¿No hemos terminado? Emiliano, firmamos el divorcio. Nos hemos terminado desde hace mucho. Emiliano sintió una punzada de frustración. No era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. No firmaste el divorcio porque querías terminar conmigo, soltó con dureza. Lo hiciste porque querías liberarte de lo que creías que yo era. Camila lo observó en silencio, evaluándolo. No, Emiliano. Lo firmé porque entendí que merezco algo mejor. Las palabras fueron un puñal directo a su orgullo. Emiliano apretó los puños y respiró hondo. ¿Y ese algo mejor es Alejandro? Camila parpadeó, pero su expresión no cambió. Alejandro no tiene nada que ver con esto. Esto siempre ha sido entre tú y yo. Emiliano se acercó un paso más, su mirada ardiendo de intensidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que esto no terminara así? Camila inclinó la cabeza, con una mezcla de compasión y determinación en sus ojos. Nada, Emiliano. Ya terminó. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales de la mansión Montenegro, iluminando los muebles lujosos, los cuadros costosos y cada rincón de ese lugar que, durante años, había sido su hogar. Pero para Camila, esa casa nunca había sido un refugio. No realmente. Fue una jaula dorada donde sus sueños se marchitaron lentamente, donde su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro que nadie escuchaba. Hoy era la última vez que cruzaba esos pasillos. La empresa de mudanza ya se había llevado la mayoría de sus cosas. No necesitaba demasiado. No quería demasiado. Había dejado atrás los vestidos caros que Emiliano le compraba como si fueran una recompensa por su lealtad. También había dejado las joyas que él elegía por ella, las que nunca reflejaron su verdadero estilo. Solo se llevó lo que realmente la representaba. Algunas fotografías, los libros que la acompañaron en sus noches más solitarias y la determinación de nunca volver a ser la mujer que una vez fue en esa casa.
Se detuvo en la entrada del gran salón y miró a su alrededor con un aire de despedida. Cada rincón guardaba un recuerdo. La chimenea donde, en los primeros años de su matrimonio, se acurrucaba junto a Emiliano creyendo que estaban construyendo algo real. La enorme mesa del comedor donde tantas veces cenaron en silencio, con el más pendiente de su teléfono que de su presencia. La escalera que subía a la habitación que compartieron, donde ella pasó demasiadas noches en vela esperando que él regresara. ¿Cuánto tiempo había perdido esperando algo que nunca llegó? Inspiró hondo y cerró los ojos un instante. No era momento de lamentos. Se estaba yendo, y eso era lo único que importaba. Pero justo cuando estaba por tomar su bolso y cruzar la puerta por última vez, escuchó el sonido de un auto estacionándose en la entrada. Su pecho se tensó. No necesitó mirar para saber quién era. Unos segundos después, Emiliano entró sin anunciarse, con esa arrogancia con la que siempre había irrumpido en cualquier espacio, como si su sola presencia fuera suficiente para justificarlo todo. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos tenían algo que Camila no había visto antes, una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Se quedaron en silencio por un momento, observándose. Dos personas que alguna vez lo compartieron todo y que ahora no eran más que extraños en la misma habitación. ¿Así que de verdad te vas?, preguntó Emiliano, cruzando los brazos. Camila inclinó la cabeza levemente, con una calma que a él parecía irritarle aún más. Sí. El tono despreocupado con el que respondió fue como un puñal directo al orgullo de Emiliano. Él dejó escapar una risa seca, incrédula. Nunca pensé que realmente lo harías. Camila lo miró con una expresión serena, casi compasiva. Ese fue siempre el problema, Emiliano, dijo, con voz firme. Creíste que nunca me iría. El ceño de Emiliano se frunció. ¿Por qué ahora?, preguntó, dando un paso hacia ella. Tuvimos problemas antes, discutimos, tuvimos crisis, pero siempre nos arreglamos. ¿Por qué esto es diferente? Camila no apartó la mirada. Porque yo soy diferente. Esa respuesta lo dejó sin palabras por un segundo. No había reproches, no había acusaciones. Solo una verdad que él no estaba listo para aceptar. Emiliano dio otro paso hacia ella, su expresión endureciéndose. ¿Es por él? Camila parpadeó, pero su expresión no cambió. ¿Por quién? Alejandro. El nombre quedó suspendido en el aire, cargado de veneno. Camila suspiró con paciencia. Esto no tiene nada que ver con Alejandro. No necesito a otro hombre para darme cuenta de que contigo ya no me quedaba nada. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que habría querido admitir. Emiliano apretó los dientes, sintiendo como su paciencia se desmoronaba. «Podemos arreglar esto», dijo, con un tono más bajo, casi un ruego disfrazado de orden. Camila entrecerró los ojos, analizándolo. «¿Cómo, Emiliano? ¿Cómo podríamos arreglarlo? ¿Me vas a prometer que cambiarás? ¿Que de repente empezarás a valorarme?» Él abrió la boca para responder, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera formular una mentira conveniente. «No puedes arreglar lo que rompiste durante años. No puedes arreglar el amor que desgastaste, ni el respeto que perdiste». Emiliano sintió que la desesperación comenzaba a abrirse paso en su pecho. «Si te vas ahora, no habrá vuelta atrás», advirtió, con una última esperanza de detenerla. Camila le dedicó una última sonrisa, una sonrisa tranquila, sin rencor, sin tristeza. «Esa es la idea». Y sin esperar una respuesta, giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta. Cada paso que daba se sentía como una victoria. Cada metro que la alejaba de Emiliano era una liberación. Cuando cruzó la salida y sintió el aire fresco de la tarde golpear su rostro, supo que por fin era libre. Dentro de la casa, Emiliano se quedó inmóvil. Por primera vez en su vida, sintió el peso del vacío. Sintió el frío de la soledad envolverlo. Por primera vez, entendió lo que significaba perder a la única mujer que realmente le había importado. La casa era la misma, pero Emiliano sentía que caminaba por las ruinas de lo que alguna vez fue su vida. Desde el momento en que Camila cruzó la puerta por última vez, todo había cambiado de forma sutil pero irreversible. No había silencio más ensordecedor que aquel que dejó su ausencia. Los espacios que antes ignoraba ahora lo confrontaban con su vacío. El comedor, donde Camila solía esperarle con la cena servida aunque él llegara tarde y sin avisar. La sala, donde alguna vez la vio leer en silencio mientras él hablaba por teléfono, cerrando negocios que en ese momento parecían más importantes que su compañía. El pasillo, donde muchas veces la dejó con un beso apresurado antes de salir.
sin siquiera notar la tristeza oculta en sus ojos. Ahora, cada rincón era un recordatorio de su descuido. Subió lentamente las escaleras hacia la habitación principal. El simple hecho de abrir la puerta se sintió como un golpe en el pecho. Todo estaba en su sitio, pero vacío. Su lado de la cama aún tenía las sábanas arrugadas de la noche anterior, pero el espacio que Camila ocupaba estaba impecablemente ordenado, como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiera sido parte de su mundo. Abrió el closet casi por inercia, sin saber qué esperaba encontrar. La mayoría de sus cosas ya no estaban. No estaban los vestidos que solían colgar meticulosamente alineados, ni los perfumes que solían impregnar el aire con su aroma sutil. Lo que quedaba eran algunos ganchos vacíos y un par de prendas que ella no consideró lo suficientemente importantes para llevarse. Emiliano pasó los dedos por la tela de uno de sus abrigos olvidados, y un recuerdo lo golpeó con fuerza. «Está nevando», había dicho Camila una noche de invierno, abrazándose a sí misma mientras miraba por la ventana. Él, sentado en su escritorio, apenas levantó la vista de su laptop. «¿Nos quedamos en casa hoy?», preguntó ella con una sonrisa tímida, esperando, rogando, que por una vez se le eligiera pasar tiempo con ella. Pero él solo murmuró algo sobre una cena de negocios inaplazable y salió sin mirar atrás. Cuando regresó esa noche, la encontró dormida en el sofá, con ese mismo abrigo cubriéndole los hombros. Ni siquiera tuvo el valor de despertarla. El peso de ese recuerdo le cayó encima como una losa. Cerró la puerta del closet con brusquedad y se apartó de ahí. No quería recordar, no quería pensar en lo que hizo mal. Pero el pasado, al igual que su soledad, no le daba tregua. Un hombre quebrado. Las horas pasaron y Emiliano terminó refugiado en su estudio. Era el único lugar en la casa donde el vacío no lo atacaba de frente. Al menos ahí, entre documentos, libros y licor caro, podía pretender que aún tenía el control. Sirvió un whisky y lo bebió de un trago. El ardor en la garganta le hizo cerrar los ojos por un instante, pero no le trajo el alivio que buscaba. El teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla con desgano. Valeria. Rodó los ojos con frustración. No estaba de humor para sus quejas, su dramatismo, su necesidad desesperada de atención. ¿Cómo había pensado siquiera que Valeria podía llenar el vacío que ahora lo consumía? Ignoró la llamada sin pensarlo 2 veces. El vaso en su mano se sentía pesado. O tal vez era su propio cuerpo el que lo estaba. La fatiga emocional, la culpa, la frustración. Todo lo que había ignorado durante años ahora lo aplastaba con una brutalidad que no esperaba. De pronto, su mirada se posó en un objeto que llevaba ahí mucho tiempo, pero que nunca había significado nada para él hasta ahora. Una fotografía. Se acercó a la mesa de centro y la tomó con manos temblorosas. Era una de sus fotos de boda. Camila sonreía, radiante, con los ojos llenos de ilusión. Emiliano, de pie a su lado, tenía la misma mirada arrogante de siempre, como si en ese momento creyera que su amor por él era inquebrantable. Pero la verdad era que la confianza no lo era todo. Él había tenido el amor de Camila, la devoción de una mujer que lo entregó todo sin condiciones, y la dejó marchitar. Un nudo se formó en su garganta. «Maldita sea», susurró, con la voz rota. La rabia, la impotencia, el arrepentimiento, todo explotó en su interior de golpe. Sin pensarlo, arrojó la foto contra la pared. El vidrio estalló en 1000 pedazos, esparciendo los fragmentos por el suelo, pero eso no le trajo alivio. Se dejó caer en el sofá con la botella de whisky en la mano. La giró lentamente, observando el líquido ámbar como si fuera la respuesta a su tormento. Tal vez si bebía lo suficiente, el vacío desaparecería. Tal vez si bebía lo suficiente, Camila no sería la última imagen en su mente antes de dormir. Pero en el fondo, lo sabía. El alcohol no iba a cambiar nada. Ella se había ido. Y esta vez, para siempre. El sol de la mañana entraba a través de los amplios ventanales de la nueva oficina de Camila, reflejando su luz sobre los documentos que tenía frente a ella. Desde su escritorio, podía ver la ciudad extendiéndose más allá del horizonte, una vista que alguna vez le perteneció solo a Emiliano y a los hombres como él, poderosos, influyentes, acostumbrados a dominarlo todo. Pero ahora, ese mundo también era suyo. Respiró hondo, disfrutando de la sensación de estar exactamente donde quería estar. En los últimos meses, su empresa había crecido a un ritmo impresionante. Lo que comenzó como un pequeño proyecto de organización de eventos se había convertido en una firma de renombre,
con contratos exclusivos y clientes que antes jamás habría imaginado. Por primera vez en su vida, no era la esposa de nadie. No era una sombra en la vida de un hombre más grande. Era Camila Ferrer, y lo había logrado sola. Alejandro entró sin anunciarse, con la naturalidad de quien ya era parte de ese espacio. Sostenía una taza de café en la mano y la miraba con una sonrisa. Esa mirada tuya me dice que hoy será un buen día. Camila dejó el bolígrafo sobre la mesa y lo observó con una expresión satisfecha. Cada día es mejor que el anterior. Alejandro se acercó y dejó la taza de café sobre el escritorio. Los inversionistas están más que impresionados contigo, comentó, apoyándose en la mesa. Creen que en un par de años podrías ser la competencia más fuerte en el sector. Camila sonrió con calma. ¿En un par de años? Se inclinó ligeramente hacia él. Yo diría que en menos tiempo. Alejandro soltó una carcajada. Eso me gusta. Esa seguridad. Ella tomó un sorbo de café y lo miró fijamente. Durante años, permití que me hicieran sentir menos. Que me convencieran de que no tenía el talento, la inteligencia o la capacidad para construir algo propio. Pero mírame ahora. Alejandro la observó con admiración. Te veo, Camila. Siempre te vi. Hubo un breve silencio entre ellos, lleno de significado. Alejandro siempre había estado allí, esperando que ella encontrara su fuerza. Pero él sabía que, aunque la apoyaba, su éxito era solo suyo. Camila sonrió y desvió la mirada hacia los documentos sobre su escritorio. Hoy firmamos la expansión, dijo con determinación. Y cuando eso pase, este mundo ya no será solo de ellos. Será mío también. El rumor que nadie esperaba. Mientras Camila celebraba su ascenso, en la otra parte de la ciudad, Emiliano escuchaba lo que jamás había esperado oír. Camila Ferrer está en camino de convertirse en la empresaria del momento, dijo su socio, mientras hojeaba un informe. No solo consolidó su empresa, sino que está absorbiendo parte del mercado que antes tú controlabas. Emiliano apretó la mandíbula. ¿Y qué hay de Alejandro? El socio se encogió de hombros. Sigue con ella, pero no en los negocios. Parece que la inversión inicial ya no es necesaria. Ahora, Camila maneja todo sola. Esa última frase lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. El contrato estaba sobre la mesa, abierto, esperando su firma. Camila lo miraba con una mezcla de satisfacción y determinación. Este documento representaba algo más que un acuerdo de negocios. Era la confirmación de que su nueva vida estaba completamente consolidada. Ya no había dudas, ni sombras de pasado que la hicieran retroceder. El bufete de abogados de su empresa estaba reunido con ella, junto a su equipo de trabajo. Todos esperaban su aprobación final para sellar la expansión de su firma. Tomó el bolígrafo con manos firmes, con una fluidez tranquila, estampó su firma al final de la página. «Felicitaciones, señora Ferrer», dijo uno de los abogados. A partir de hoy, su empresa tiene presencia internacional. Camila sonrió. Es solo el principio. El equipo aplaudió. Había llegado al punto donde siempre debió estar. No como la esposa de Emiliano Montenegro, sino como una mujer independiente que había construido su propio imperio. Pero justo cuando el día parecía estar completo, su secretaria se acercó con una expresión incómoda. «Señora Ferrer, Emiliano Montenegro está aquí. ¿Quiere verla?» El aire en la sala se tensó. Nadie esperaba ese nombre, y mucho menos en ese momento. Camila dejó el bolígrafo sobre la mesa y respiró hondo. «Dile que pase». El equipo de abogados y socios intercambió miradas antes de salir, dejándola sola en la sala de juntas. Unos segundos después, Emiliano cruzó la puerta con pasos medidos. Camila lo miró con la cabeza en alto. «No esperaba verte aquí». Él la observó en silencio por un instante antes de hablar. «Vi las noticias. Firmaste la expansión». «Así es», respondió con una leve sonrisa. «Hoy mi empresa creció aún más». Emiliano dejó escapar una pequeña risa, pero no había humor en ella. «Sabes, durante mucho tiempo, pensé que todo esto era temporal, que en algún momento te cansarías, que te darías cuenta de que tu lugar era otro. Pero estaba equivocado». Camila inclinó la cabeza. «Siempre estuviste equivocado, Emiliano». El silencio entre ellos fue espeso. Emiliano se pasó una mano por la nuca, incómodo, como si le costara admitir lo que estaba a punto de decir. «Quiero que vuelvas». La frase quedó suspendida en el aire, pero Camila no se sorprendió. «¿Vuelvo? ¿A qué?», preguntó con calma. Él se acercó un poco más. «A nosotros». Camila sostuvo su mirada, sin vacilar.
Nosotros dejamos de existir hace mucho. Emiliano inspiró hondo, frustrado. Sé que te fallé. Sé que no supe valorar lo que teníamos. Pero si hay una mínima posibilidad de arreglarlo, quiero intentarlo. Camila se cruzó de brazos y lo miró con una mezcla de lástima y convicción. No me dejaste otra opción. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No te dejé porque encontré a alguien más. No te dejé porque quise castigarte. Te dejé porque al fin entendí que merezco algo mejor. Emiliano apretó la mandíbula. ¿Y Alejandro? Camila sonrió con tranquilidad. Alejandro es alguien importante en mi vida. Pero mi mayor logro no fue elegir a otro hombre, Emiliano. Fue elegirme a mí. El impacto de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. El aire fresco de la noche acariciaba su piel mientras Camila se detenía en la terraza de su nueva casa, con una copa de vino en la mano y la ciudad iluminada extendiéndose frente a ella. Todo era distinto ahora. Cada decisión, cada paso que había dado los últimos meses, la había llevado a este momento. Un momento en el que, por primera vez en su vida, se sentía completamente libre. Detrás de ella, se escuchaban risas y murmullos. Sus amigos, sus socios y su equipo celebraban el éxito de su empresa, el comienzo de una nueva etapa. Pero Camila necesitaba un instante a solas para asimilarlo. Alejandro apareció a su lado, apoyándose en la baranda con la misma naturalidad con la que siempre lo hacía. No te cansas de mirar la ciudad, ¿verdad? Camila sonrió sin apartar la vista del horizonte. Es que nunca la había visto así. Antes, me sentía atrapada en ella. Ahora la veo llena de oportunidades. Alejandro la observó con atención. Eres una mujer increíble, Camila. Lo has logrado todo. Ella giró lentamente para mirarlo. No todo. Él alzó una ceja, divertido. ¿Y qué te falta? Camila inspiró hondo antes de responder. Disfrutarlo. Alejandro sonrió y alzó su copa. Por eso, entonces, por todo lo que lograste y por lo que aún está por venir. Chocaron las copas y bebieron en silencio. En la otra parte de la ciudad, Emiliano estaba solo en su oficina. Miraba la misma ciudad, pero con una perspectiva completamente diferente. La había perdido. No había marcha atrás. Camila ya no era su esposa, ni su sombra, ni parte de su vida. Era su mayor error. Tomó la última foto que quedaba de ellos juntos y la guardó en un cajón. No la rompió, no la tiró. Solo la guardó, como un recuerdo de lo que pudo haber sido, pero que nunca supo valorar. Por primera vez, entendió que no siempre se puede recuperar lo que se ha perdido. El comienzo de algo nuevo. Camila dejó la copa sobre la mesa y se giró hacia la fiesta, sintiendo una ligereza en el pecho que nunca antes había sentido. Había cerrado una etapa. Había dejado atrás a Emiliano, a su pasado, a todo lo que la detenía. Ahora, su vida era completamente suya, y estaba lista para vivirla. La vida a veces nos sorprende de formas que nunca habríamos imaginado, ¿verdad? Descubrir secretos, enfrentarse a verdades inesperadas. En el video de hoy, hemos visto cómo un baile se convirtió en el escenario de un importante punto de inflexión. Pero, ¿y si te dijera que no fue la única vez que una esposa descubrió algo impactante sobre su marido? Prepárate, porque en el próximo video vas a escuchar una historia aún más impactante. He dejado aquí, en la última pantalla, un video en el que una esposa escuchó algo que lo cambió todo. No querrás perderte esta revelación. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.